Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy tocamos otro tema relacionado con la espiritualidad islámica, un tema que entra en la fórmula química de la espiritualidad en el Islam. Hablamos de los planes de Dios, algo que aparece en el Corán como Sunan Allah o Sunnatullah. Dice, por ejemplo, el Corán, y no podrás cambiar Sunan Allah, que viene a decir no podrás cambiar los planes de Dios, las leyes universales de Dios, las señales de Dios. Y esto tiene una raíz, que es que Allah es el sabio, el infinitamente sabio. Y todo lo que hace refleja su sabiduría, su creación, sus mandamientos, sus planes, todo refleja la sabiduría infinita de Dios. Interactuar con los planes de Dios, las señales de Dios, la creación de Dios, los mandamientos de Dios, es la fuente principal para alimentarnos espiritualmente. Esta interacción en el Islam se llama at-tafakkur, consiste en reflexionar sobre la sabiduría de Dios, que está en todo. Es una práctica espiritual, es un ejercicio espiritual que aumenta la espiritualidad y reafirma la fe. Es un ejercicio de meditación en la creación, en los decretos, los mandamientos de Dios, con el propósito y la finalidad última de descubrir la finalidad que hay detrás. Y sobre todo, después de eso, el objetivo es acercarse más a Dios, amar más a Dios, vincularse más con Dios. Cuando uno entiende la sabiduría de Dios en la creación y en lo que le rodea, terminará entendiendo también y aceptando la sabiduría de Dios en los decretos, en los planes de Dios para cada uno de nosotros. Estos planes de Dios son similares a las leyes universales que encontramos en la física, como la ley de la gravedad, o que encontramos en la química, que encontramos en la reacción de los elementos químicos, o encontramos en que a partir de cierta temperatura cambia el estado de un elemento. Son leyes con los que convivimos, que no pretendemos cambiar, con los que intentamos no chocar, hacemos uso de ellos. Pues en la vida social, en la vida humana, en el ámbito social, en el ámbito emocional, en el ámbito, en la historia humana, encontramos también estos planes de Dios, estos decretos, estas leyes que no cambian. Los planes de Dios tienen una serie de características. La primera, la que acabamos de decir, que son permanentes, que no se pueden cambiar. Pretender cambiarlos es perder el tiempo y es una batalla perdida. Otra característica es que son globales, se aplican a nivel global, en todos los lugares, en todos los momentos históricos. Por eso encontramos en la historia humana sucesos que se repiten, resultados que se repiten, porque se dan las mismas causas para que ocurran y se cumplan estos planes y estas leyes universales de Dios, que son neutrales. Los planes de Dios son neutrales, no favorecen a nadie, no dan preferencia a nadie. Ocurrió en la historia del profeta Muhammad, cuando murió su hijo Ibrahim, pues coincidió su muerte con un eclipse solar. Y entonces los compañeros del profeta Muhammad empezaron a interpretar el hecho vinculándolo con la muerte del hijo del profeta Muhammad. Dijeron, esta reacción o Dios ha hecho este cambio en el universo
por motivo de la muerte del profeta Muhammad, como una señal de luto. El profeta Muhammad intervino y les dijo: no, el eclipse es una ley de Dios que no favorece a nadie, que no cambia con nadie, ni siquiera conmigo. O sea, no es un trato de... Allah no hace un trato de preferencia a nadie cuando se trata de sus planes y sus leyes universales. Por ejemplo, cuando el profeta Muhammad dice: si yo cometo tal cosa, Dios me podría castigar. No porque sea el mensajero de Dios, puedo escaparme, puedo esquivar las leyes y las normas de Dios, ¿no? Y luego son, sobre todo, la característica más importante de los planes de Dios es que son justos. Son justos porque reflejan la justicia de Allah. Allah es el infinitamente justo con toda la creación. Entonces, todos sus planes, sus decretos, lo que nos pasa, lo que nos ocurre, si buscamos detrás, si analizamos bien, encontramos que se aplica la justicia divina. A veces no se aplica de forma inmediata, pero tarde o temprano se aplica, y eso es evidente cuando hacemos una lectura de la historia, cuando vemos un poco los hechos desde cierta distancia. Nos damos cuenta de que la justicia, la intervención de Allah llega en el momento adecuado. Conocer los planes de Dios es algo que es necesario, es algo que necesitamos, tanto a nivel personal, a escala pequeña, como a escala global, para entender lo que ocurre a nivel mundial, lo que ocurre a nivel global, lo que ocurre en otros sitios. Es una herramienta que el creyente usa con mucha frecuencia, y el interpretar las cosas, los hechos, desde la buena comprensión de los planes de Dios, desde la confianza en Dios, transmite una tranquilidad y una confianza en que está todo bajo control. Está todo bajo control y hay alguien que está pendiente de todo, que está supervisando todo. Y bueno, aquí la espiritualidad está en todo momento actuando en nosotros. Y tener una buena batería espiritual, tener un buen depósito espiritual es fundamental para no caer a veces en errores, no caer ante ciertas pruebas a las que nos somete Allah en esta vida, y nos permite analizar y bueno, entender en general todo desde una perspectiva más, desde la lucidez, desde la luz de Allah, que deposita, que otorga a las personas vinculadas a Él. Y esa es la mejor interpretación y el mejor análisis que podemos hacer de la vida humana, de la historia, incluso del futuro. Por esto y por muchos motivos más, es necesario reflexionar sobre los planes de Dios y entenderlos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos planes de Dios. Veamos algunos ejemplos de los planes de Dios que se reflejan en la vida humana y que también vienen indicados, mencionados en el Corán. Por ejemplo, encontramos en el Corán que una ley divina sobre el tema del cambio. Dice: Dios no cambia el estado de una comunidad, de una nación, sin que ellos antes cambien lo que hay en sí mismos. Esta fórmula del cambio nos indica que
en la vida humana no debemos esperar milagros, que la intervención de Dios, que la ayuda de Dios viene cuando esté todo hecho por nuestra parte, que el cambio empieza por la persona, por la comunidad, desde el interior, por un pueblo, y Dios está para apoyar ese cambio y facilitar que se vean los frutos, ¿vale? El creyente tiene que entender que tiene que actuar, no solo dedicarse, retirarse en un templo, a adorar a Dios, a vivir su espiritualidad. Tiene que entender que esa espiritualidad es un combustible, es una energía que tiene que gastar en el terreno de la práctica, cambiando, primero cambiando en sí mismo a nivel personal y tratando de cambiar las cosas a mejor. Así es como entiende una persona creyente el cambio. Y esta es la fórmula que siguieron todos los profetas de Dios. Cuando leemos la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y vemos el gran esfuerzo que hacía para predicar, para invitar a la gente, para dialogar, enseñar, y luego cuando dedicaba todo su día a un esfuerzo sin parar en todos los campos de la vida, luego se retiraba por la noche a estar con Dios, a rezar, a pedir su ayuda, etcétera, etcétera. Él entendía que el cambio dependía de estas dos partes, de una dependencia plena de Dios sumada a un esfuerzo máximo en todos los campos de la vida. Otra de las leyes que encontramos en la historia humana y en el Corán, viene como una promesa de Dios, es que el bien y el mal están en una lucha permanente. La justicia y la injusticia están siempre en una batalla, y que el final de esta batalla lo conocemos, es que el bien vencerá al mal, la justicia prevalecerá sobre la injusticia. Tarde lo que tarde esta batalla, dure lo que dure, nosotros como creyentes sabemos que el final de la historia, el equipo, el bando del bien es el que vencerá en esta batalla. Y eso nos da una serie de lecciones. La primera de ellas es sumar nuestras fuerzas siempre al equipo que defiende los valores, que defiende la justicia, que defiende el bien. Posicionarnos siempre al lado del bien, aunque el bien cuente con menos recursos, aunque el bien vaya perdiendo en esta batalla. Pero sumarnos siempre a ese equipo porque es el equipo ganador, es el equipo fuerte. Es fuerte por los valores que defiende, por los valores que lleva, como la honestidad o la justicia, son valores que dan la fuerza a la persona que las predica y las lleva. Y segundo, es el bando fuerte porque cuenta con el apoyo de Allah. Y evidentemente el que lucha con Dios está condenado a fracasar. Esa intervención de Dios, ese equilibrio o ese desequilibrio en la balanza se rectifica cuando Dios quiere, pero bueno, independientemente del momento en el que estemos y de la situación de esa balanza, el Corán nos dice que siempre debemos estar al lado del bien, aunque estemos solos, y aunque al otro lado esté todo el mundo, ¿vale? Pero asegurarnos siempre de los valores, aunque al otro lado tengamos a gente que queremos, aunque tengamos a nuestra familia, pero el tema aquí es tener plena lealtad al bien y a la verdad y a los valores. Otra de las leyes, otro de los planes, de las leyes universales de Dios en la vida humana es la ley del éxito. La ley del éxito en cualquier campo de la vida
pero especialmente nos referimos aquí al éxito global, al éxito completo, que es el éxito que combina, que engloba lo espiritual y lo material, no solo al éxito económico, por ejemplo, sino al éxito en la vida, entendido desde una perspectiva amplia, y al éxito en la otra vida. Este éxito tiene una fórmula también. Esta fórmula combina primero la buena intención, todo lo que se haga con una intención sincera suele tener buenos frutos, y a esa intención hay que sumarle el trabajo correcto, el trabajo adecuado, y para no estropear ese éxito tenemos que añadirle otro ingrediente, que es la humildad. Si se dan estas tres condiciones en cualquier proyecto, ese proyecto verá el éxito en esta vida y contará con el beneplácito, contará con la aprobación de Allah, será aceptado por Allah. Así es como entendemos nosotros el éxito de una obra o de un proyecto, el que Dios lo vea con buenos ojos, Dios lo acepte y cuente con su bendición, con su aceptación. Y luego, por otro lado, encontramos el camino del fracaso. El Corán nos repite una y otra vez que por ejemplo, dicen Dios no apoya a quienes corrompen, a los corruptos. Si Dios no les apoya, están condenados al fracaso. Por otro lado, nos dicen Dios está con al muhsinin, los que buscan la excelencia, el bien, ¿vale? El camino del engaño, el que hace algo con la intención de engañar a los demás, está condenado al fracaso. Y la soberbia es otra de las condiciones también que pueden condicionar un trabajo al fracaso. Y otros más. Encontramos también que, por ejemplo, uno de los planes de Dios en la creación es que haya diversidad. Dios ama la diversidad. Dios quiere que este mundo sea plural, que sea diverso, que haya de todo, ¿vale? Y esto también es una característica permanente en la creación. Nadie la podrá cambiar. El que pretende que todas las personas sean de la misma forma de ser y la misma forma de pensar y eso, está luchando y está chocando con un propósito de Dios, con un plan que tiene Dios en su creación y por lo tanto no lo podrá cambiar. Una de las leyes también que aparece en el Corán es la alternancia de los estados, que Allah ha creado este mundo también con una característica cambiante, y es que todo cambia. En la vida humana, si aplicamos esto a la vida humana, pues después de la salud viene la enfermedad, después del bienestar viene el malestar, después de la pobreza viene la riqueza, después de la soledad viene la compañía. Estamos continuamente cambiando. Ningún estado en nuestra vida es permanente, ninguno es permanente. Por eso encontramos indicaciones en el Islam, sobre todo las enseñanzas del profeta Muhammad, que nos enseñan a tratar con esta ley de Dios y a no chocar con ella. Por ejemplo, nos dice, toma de tu juventud para tu vejez, aprovecha tu salud antes de que estés enfermo, aprovecha tu tiempo libre antes de estar ocupado, nos enseña a simplemente tratar con este cambio. Nos dice también el creyente, cuando el profeta Muhammad dice, el creyente si le pasa algo que le agrada, agradece a Dios y es feliz. Y si le pasa algo que le desagrada, alguna prueba, algo difícil, lo afronta con paciencia,
con paciencia, y también es feliz. Nos enseña a afrontar todo lo que nos pasa o con paciencia o con gratitud para terminar, independientemente del cambio de los estados, viviendo en una situación de tranquilidad y de felicidad. También otra de las leyes es que el cambio es paulatino, el cambio de las cosas es paulatino. Si queremos crear cualquier proyecto, si queremos sembrar, pues bueno, como pasa en la agricultura, sembramos una semilla y no podemos esperar que en ese momento bueno, podamos cosechar los frutos, ¿no? Esto es aplicable a la vida humana. Adquirir un hábito, educar a nuestros hijos, adquirir el conocimiento, cualquier cosa de nuestra vida requiere que tengamos esa paciencia y que entendamos que las cosas se consiguen con paciencia, de forma gradual, porque Dios lo quiere así. La vida humana se basa en esta ley. Y otra de las leyes que también forman parte de los planes de Dios es que el mal y el bien vuelven a quien los hace. Si haces el bien, se te devolverá en un momento que lo necesites. Por eso el profeta Muhammad dice, la limosna, cuando das una limosna, no estás perdiendo nada. Eso que das se te va a devolver, ¿vale? Y también el mal también vuelve. El Corán dice, el que hace el mal no se perjudica sino a sí mismo, ¿vale? Esta es una ley firme también. Cuando haces el bien, debes estar seguro de que, bueno, ayudas a alguien, asesoras a alguien, orientas a alguien, de que cuando tú necesites esa ayuda, en algún momento encontrarás a alguien para ofrecértela. Allah te lo devolverá de otra manera. Y por último, otra de las leyes que se repite mucho en el Corán es que la injusticia es destructora, destruye la sociedad, destruye a la persona. El que elige el camino de la injusticia, a escala grande o a escala pequeña, está condenado no solo al fracaso, sino al castigo, a la destrucción. Recibe el castigo de Dios, porque Allah, si hay algo que rechaza absolutamente, es la injusticia. Hasta tal punto de que el profeta Muhammad nos dice que si una persona oprimida, que no es creyente, no cree en Dios, y sufre una injusticia y recurre a Dios para pedirle, Dios atiende su petición. Dios atiende su petición. Esto es una ley universal. Dios odia la injusticia, es justo, absolutamente justo, y odia la injusticia, y el que comete una injusticia del nivel que sea, solo puede esperarse pues esta respuesta de Dios tarde o temprano. Bueno, pues el que entiende estas leyes que forman parte de los planes de Dios en nuestra vida, sin ninguna duda, le van a facilitar mucho las cosas. Va a ahorrarse mucho tiempo, va a poder esquivar muchos obstáculos y va a poder ir por el camino más corto hacia la tranquilidad y la felicidad en esta vida y en la otra, inshallah. Y así es como la espiritualidad nos acompaña en nuestro día a día, así es como Dios está presente con nosotros en todo momento, mediante sus señales, mediante sus leyes, mediante sus pruebas, también mediante sus mandamientos. Todo lo que nos rodea y lo que nos pasa y lo que llevamos dentro y lo que llevamos fuera, todo nos recuerda a Dios. Solo hace falta que tengamos ojos que ven y corazón que siente. Frente a estas leyes universales y a estos planes de Dios, de los cuales hemos mencionado algunos, la actitud sabia del creyente debe ser, primero, conocer los planes del Creador para entender cómo funciona la creación. Dos, respetarlos y no chocar con ellos para evitar problemas, porque son como las leyes del tráfico.
que regulan, que organizan el tráfico a nivel global. 3. Buscar el éxito y la felicidad en sus formas más completas, siguiendo estas normas y estas leyes dadas por el Creador. Y también seguir el camino del bien y la justicia para triunfar, evitando siempre el camino de la corrupción y la injusticia. Y por último, confiar en la sabiduría de Dios y que no hay nada fuera de su control en este universo para vivir con esta tranquilidad. Finalmente, pedimos a Allah que nos enseñe su sabiduría en lo que ha decretado para nosotros y que nos permita ver y entender sus señales. Y te pedimos, oh Allah, que no nos abandones a nuestra incapacidad y a nuestra ignorancia. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.